El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Queremos hoy iniciar un tema. Hemos venido hablando acerca de la gracia. Y es tan importante la gracia porque muchas personas andan con los ojos vendados. Muchas personas andan sin poder ver con claridad qué es ser un cristiano, cómo se puede vivir la vida en Cristo, y a veces hacemos que la vida cristiana se torne un legalismo, una tradición, una religiosidad, y ello está mal, porque Dios nos ha llamado a vivir una nueva vida, y la nueva vida en Cristo es de gozo, de paz, de libertad. Y una persona ciega le pueden colocar 1000 manjares, le pueden colocar muchas cosas maravillosas, aún le pueden llevar de un lugar a otro y perderse la vista, porque sus ojos, que son los que le dejan ver, están velados, están cegados. Y lo único que ella sigue viendo es una oscuridad, un oscuro y profundo negro que les tapa lo maravilloso, lo grandioso que tiene Dios preparado para sus hijos. Y es que al estudiar la gracia, la carta a los Efesios nos abre la luz. De hecho, la carta a los Efesios es llamada el misterio, juntamente con Colosenses. Ambas cartas son el misterio. El misterio Colosenses, Cristo, la cabeza de la iglesia. El misterio, la iglesia, nace en Cristo, el misterio. Así que déjame llevarte por una serie de programas donde, si me permite, como pastor, quiero empezar a ilustrarte algo como lo hace el maestro. Sé que mi ministerio no es la enseñanza o ser maestro, muchos llaman teólogo, no, pero sí quiero llevarte por esta maravillosa experiencia, esta verdad latente a través de este estudio de la carta a los Efesios. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1. Léelo por favor conmigo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Por qué estudiar la carta o la epístola a los Efesios? Porque las cartas en general cambian la naturaleza humana. Cambian la naturaleza caída. Las cartas cambian la naturaleza animal. Sí, la Biblia dice que el hombre natural es comparado a un animal que actúa por instinto. Los animales poseen espíritu, poseen alma y poseen cuerpo. Y alguien dirá, pero entonces, ¿qué diferencia hay? De que tu espíritu puede comunicarse con Dios. Y ese espíritu tiene un alma. Y esa alma y el espíritu habitan en un cuerpo. Pero somos creación a imagen y semejanza de Dios. Los animales no. Los animales pueden soñar, los animales pueden sentir. Los animales, cuando experimentan la muerte, algo parecido al hombre, pero no tienen habla, no tienen comprensión. Todo su vida es
basada por instintos, por conductas, por patrones. Así que la naturaleza animal que actúa en una persona creada a imagen y semejanza de Dios, adquirida a través de la desobediencia de Adán, que ya estuvimos hablando, la enfermedad de todo ser humano. En esta semana alguien decía, es que yo soy bueno, yo no necesito salvación. Yo le dije, claro, tus síntomas te hacen ver que estás bien. Tus síntomas te hacen sentir, pero la enfermedad aún tú no la has podido evidenciar. Ven al médico, Jesucristo, que él hace un examen riguroso y te dice, estás en pecado. Yo te puedo sacar, yo te puedo librar, yo puedo erradicar esa enfermedad de tu vida. Ya no te guíes más por los síntomas, ya no te guíes más por lo que tú crees o sientes. Ven a mí, yo te quiero salvar. Así que las cartas quitan la naturaleza animal que actúa en el hombre por instinto, conducta, sentimientos. Las cartas quitan la naturaleza de la razón humana, de lo que se considera está bien o está mal. Y te dan, escúchalo bien, la naturaleza de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24. Dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Me fascina este pasaje porque es lo que Dios te quiere decir. Quizás tú estás en la transición de quitarte el viejo hombre. El viejo hombre que te ata a una manera vieja de vivir. O sea, hay un antes en tu vida, un antes de que Cristo venga, un antes de que tú escuches la verdad, un antes de que tú comprendas la verdad. Y Dios te dice, despójate, quítate. Mira que Dios es tan claro que no dice yo te quito, sino te dice, escucha la verdad, conoce la verdad, crea la verdad, y ella te hace despojar, quitar. O sea que ese trabajo te corresponde a ti, me corresponde a mí. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese espíritu nace aquí abajo y debe subir a la mente. Cuando yo escucho la verdad, miro la verdad, debo decirle a mi mente, mira mente, ya no puedes mirar a aquella mujer con esos deseos pasionales porque tienes tu esposa. Porque esta mujer no puede tener más ni menos que tu esposa. Y Dios te ha dado tu esposa para que te recrees con ella, te deleites en ella, porque es lo que es bueno y saludable para ti, para tu esposa, para tu hogar, para tus hijos y para tu alma. Y luego de que yo renuevo, me puedo vestir. Me visto del nuevo hombre. Ese hombre no es creado bajo la religión, bajo la tradición. No, no es creado bajo el legalismo. Es que tienes que hacer, no. Es creado según Dios. Y Dios lo crea en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, la carta a los Efesios revela un misterio. Recuerda que
Tito dijo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree, para enseñaros. Y estamos en la parte de la enseñanza de la gracia. Así que Efesios revela el misterio manifestado para este tiempo. Efesios 5:32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Respecto de quién? De Cristo y la iglesia. Así que la carta a los Efesios desvela el impacto de la iglesia. Develar significa poner gran cuidado, poner atención en lo que se tiene a cargo o se desea hacer o conseguir. ¿Y por qué? Porque la carta a los Efesios deja ver la razón de ser de la iglesia. La pertenencia de la iglesia en Cristo. Deja ver el impacto de la iglesia sobre la tierra. Y nos deja volver a entender que cada persona que conforma la iglesia ha vuelto a ser creado según Dios, como el primer Adán, creado por Dios. En otras palabras, el hombre que ha caído en pecado sale de esa naturaleza y adquiere la creación según Dios. O sea que Dios te da la capacidad para gobernar. Dios te la da. Dios te da la capacidad para reprender la enfermedad. Dios te la da. Dios te da la capacidad para reprender cosas, demonios, legiones, potestades. La da. Pero tú lo has entendido. ¿O tú asocias eso con hacer algo a cambio? En cambio de pensar de que debes vivir para obtener lo que Dios ha prometido. Cuando renovamos la mente. Cuando renovamos la mente. Ahora, tengo que hacerte una introducción, la cual pretendo, si Dios lo permite, terminar hoy, acerca de la carta a los Efesios, porque la carta a los Efesios forma parte de 4 cartas escritas por el apóstol Pablo mientras permaneció encarcelado en Roma. La carta en particular a los Efesios, muchas personas ponen en tela de juicio si el apóstol es el autor o no. De hecho, se le adjudica esta carta al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el lenguaje que comienza el apóstol a usar en la carta a los Efesios es un lenguaje diferente al usado por él. Escúchalo bien. Es un lenguaje diferente al usado por él en la escritura de las demás cartas. Y es que al analizar hoy y ayer esta carta, pude darme cuenta que esta carta trae unas verdades que cuando tú las vas a empezar a escuchar a lo largo de esta sección, te vas a deleitar y a gozar. Porque el apóstol asocia a Adán, primer ser, alma viviente, con el segundo Adán, Cristo, alma vivificante. Luego hace una comparación magistral y entrelaza el matrimonio de un hombre con el de una mujer y lo une a la iglesia. Y hace una analogía. Esto para los escritores, comentaristas, pues es
algo que Pablo no pudo haber escrito. Por otro lado, se pone en tela de juicio que la carta a los Efesios haya sido escrita a esta iglesia. Y ellos basan de que al comienzo esta carta no tenía el destinatario. En otras palabras, los documentos más antiguos no tienen la palabra Efeso o Efesio, sino que dicen que con el tiempo se insertó. Orígenes, un historiador que tiene esta carta, no tiene el destinatario. Pero entonces, Dios nos lleva a reflexionar y nos lleva a decir, esta carta es para este tiempo. Esta carta es para ti. Esta carta es para mí. ¿Por qué? Porque la carta fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. De pronto alguien dice santos. Dice, sí, claro. Santo es porque de pronto lo canonizaron. Esta canonización solo la efectúa la Iglesia Católica como religión. Ninguna otra religión lo hace, solo lo observa la Iglesia Católica, donde ellos declaran solemnemente santo y ponen a la persona en el catálogo de ellos como el siervo de Dios ya beatificado. Y resulta que hay un gran error, porque santos son todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Santo es aquel que ha recibido en su vida a Cristo Jesús. Pero Dios agrega y dice que debe haber fidelidad. Estudiando esta carta yo me gocé de que el apóstol, su encarcelamiento, no lo veía como un impedimento para llevar la palabra. No, él se gozaba. Aún así se le permitió que se le alquilara una casa. Permitió que mucha gente llegara y era guardado y resguardado por soldados. Así que tú y yo somos los nuevos destinatarios. Esta carta es para ti. Esta carta es para mí. Así que debemos recibir, debemos entender, debemos comprender el contenido, ya que independientemente esta carta se haya escrito a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Tesalónica, no interesa. El Espíritu de Dios hace llegar esta carta a tu vida si tú verdaderamente te consideras un santo y fiel en Cristo Jesús. Y digo te consideras porque eres tú. Ya Dios te ha considerado. Pero verdaderamente tú has entendido y has dejado de practicar el pecado, no porque vayas al infierno, eso es lo de menos, sino porque te estás perdiendo lo hermoso y lo bello que hay en Cristo Jesús. Te estás perdiendo el en, que es la introducción que hace ver a una persona diferente. La palabra la palabra en, es estar introducido. Es algo que no se nota porque se ha sumergido tanto como si tú en este momento pudieras ver que yo escondo algo en la mano. Entonces tú ves una mano. Y esto es estar en Cristo. Es estar dentro. Es estar en la posición de guardado.
Es estar en la posición de uno solo. Y esto te hace santo y vivir en santidad. Y cuando uno descubre que ha guardado en la mano un pequeño papel, y es tan pequeño que la mano lo guarda, así tú eres para Dios. Tú eres el amado. Dios te ama y Él te guarda. Así que ya no pones el Salmo 91 en la cabecera de tu alcoba, de tu sala, en la mesa especial para la Biblia abierta, porque al abrirla ella abre e ilumina. No, eres tú, porque estás en Cristo. ¿Por qué estudiar la carta a los Efesios? Porque esta es la introducción para usted y para mí, de tal manera que la podemos leer de la siguiente manera. Efesios 1:1. Leámoslo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Colombia. Ahí dice Colombia. ¿Se puede poner? Sí. Porque Dios toma la palabra y la personifica, personaliza, la hace vivencial cuando tú entiendes en dónde estás. Como otra expresión, tú sabes en qué estás parado. Hay gente que dice, es que yo sé en qué estoy parado. Pero a veces la mente y la cabeza nos juega otra cosa. Esta carta identifica a la iglesia. Le da una identidad. Sin quererme avanzar en mi prédica, la carta a los Efesios es la razón de ser de Dios en Cristo en la tierra. Y tiene que ver con Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Pero te dejo ese paréntesis para crearte una expectativa y puedas seguirme en este hermoso estudio de la carta a los Efesios. Independientemente de lo que se diga si la escribió el apóstol o no, ya que Colosenses capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente. Colosenses 4:16. Cuando esta carta, o sea la de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laudinenses, y que la de los Laodicea la leáis también vosotros. Léelo. De pronto me equivoqué en la lectura. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicea, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. O sea que había un intercambio de cartas. Esto para los historiadores, comentaristas, que a veces vemos bajo la óptica humana, estamos diciendo no pudo haber sido escrita a Éfeso, porque el apóstol está identificando que era para la Odisea. Mire lo que dice Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro.
Ahora, menciono Colosenses porque usted me dirá cómo va a tomar Colosenses como referencia para decir que la carta a los Efesios no fue escrita a los Efesios, y qué razones me puede argumentar. Déjeme decirle que la carta de Efesios, lo leo o respeto el orden que está en la Biblia, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, el orden de la Biblia, fueron escritas juntamente o conjuntamente bajo la prisión en la ciudad de Roma. Estas cartas reciben el nombre de las epístolas carcelarias de Pablo. Así se llaman. Epístolas carcelarias de Pablo. No estoy dando el orden de escritura. Lo que estoy afirmando es que estas cartas fueron escritas mientras el apóstol estuvo prisionero en Roma. Efesios 3:1. Dice la Biblia, ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora mira lo que dice Efesios 4:1. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mire que la circunstancia que el apóstol vivía no la tomaba como algo personal. En otras palabras, la adversidad que vivía no era tomada como algo personal. No, él enmarcaba su vivir, su detención domiciliaria, para que usted me entienda hoy, preso en su propia casa, así hacen muchas ocasiones, lo tomaba como un acto de fe. No lo veía como un impedimento. ¿Tú haces lo mismo cuando de pronto llega la enfermedad a tu vida? ¿O cuando te enteras de alguna enfermedad? ¿O cuando te enteras de alguna muerte de alguien que deja su cuerpo porque su espíritu juntamente con su alma van a Dios? ¿O cuando esta situación que la gente ve dice, es que está duro? ¿Tú ves todo eso con esa perspectiva? El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.